Bueno, vaya abriendo su Biblia a Romanos capítulo 3. Vamos a recuperar nuestra serie en la epístola a los Romanos. Estuvimos en pausa los últimos 2 domingos que no compartí, pero regresemos allí a los primeros versos del capítulo 3. Pablo va a seguir con ya su estilo determinado en esta carta a partir del capítulo 2. Pablo, como ya hemos mencionado, está usando un estilo literario que se conoce como diatriba. Es decir, Pablo tiene a un interlocutor imaginario con el cual está dialogando, con el cual está hablando, con el cual a veces está preguntando y él mismo está respondiendo, porque ese interlocutor es una persona imaginaria. No lo tiene frente a sí mismo, pero lo está imaginando. Y Pablo va a insistir cuando llega al capítulo 3 en este tema que en los primeros 4 capítulos se desborda, el tema de la justicia de Dios, y Pablo va a insistir nuevamente allí. Entonces, cuando tienes un conversatorio como el que vamos a escuchar en estos primeros versos, tenemos que reconocer que Pablo, antes de ser cristiano, Pablo, antes de ser un seguidor de Cristo, fue un judío que fue un fariseo, de acuerdo a su propio testimonio, fue criado a los pies de Gamaliel, un maestro que en la época de Pablo, dentro de los rabinos judíos, gozaba de una popularidad y de un prestigio único. Entonces Pablo está escribiendo estos pasajes y por un lado no puede desconectar que es un cristiano dando testimonio del evangelio, como lo ha dicho en Romanos 1, 16, 17, pero por otro lado su propia herencia judía le hace pensar como un judío. Le hace pensar como un judío pensaría si escuchara el propio mensaje que Pablo está predicando acerca de la salvación. Así que esto permite que Pablo pueda adelantarse al pensamiento judío, que Pablo pueda tener esta diatriba y que cuando él pregunta algo, él inmediatamente está contestando, porque está contestando como contestaría un judío en toda la extensión de su palabra. También debemos recordar que para cuando Pablo escribe Romanos, ha pasado más o menos unos 25 años predicando el evangelio. Él ha predicado en muchas sinagogas. Recuerden el método evangelístico de Pablo. Primero va a las sinagogas, después lo expulsan de una sinagoga y él va a las plazas a predicar el evangelio. Entonces piensa en esto. Ha estado en casi todas las sinagogas del Asia Menor. Ha estado en muchas sinagogas de otras ciudades. Y cuando él ha dicho amén a la lectura de la ley en esas sinagogas, entonces ha venido mucho judío a cuestionar su mensaje. Entonces, cuando Pablo va a escribir esto, pienso que es como un resumen de su agenda de predicación, donde una y otra vez le han estado preguntando lo mismo. Eso es como cuando de repente estamos en alguna conferencia, ya sea de pastores, ya sea de familia o ya sea una conferencia de otra índole, y tenemos estos foros abiertos de preguntas donde dejamos que la gente pregunte lo que quiera a los predicadores. Y eso pudiera ser muy atractivo cuando las preguntas son buenas preguntas. Pero cuando una pregunta se repite una y otra vez, y quien es moderador no tiene la madurez para decir, ya no voy a pasar esta, porque la hemos contestado en los últimos 5 años consecutivos. Bueno, yo no sé en cuántas conferencias de pastores últimamente he estado, donde siempre sale la pregunta, ¿se puede una mujer ser pastora? Y yo digo, pues ¿para qué perdemos tiempo? Si la Biblia es tan clara, ya dejen de preguntar eso y pregunten otra cosa. Es más, ahí en YouTube hay miles de videos donde si tú preguntas, ¿puede una mujer ser pastora? Vas a tener 1000 respuestas. Entonces, ¿para qué perder el tiempo si la respuesta es obvia? Pablo en este pasaje va a tomar lo que él ha considerado las preguntas que de una forma clara un judío pudiera hacer ante lo que él ha estado predicando. Y nada más como un recordatorio, tenemos que recordar que había 3 pilares del judaísmo. Uno era el pacto que Dios había hecho con ellos como nación. 2 era la circuncisión, que era la señal de ese pacto. 3 era la ley. La ley que eran
los mandamientos que Dios había dado para que esa nación de pacto se mantuviera en el pacto. Así que Pablo en este capítulo va a anticipar la respuesta de su interlocutor judío. Lo que vamos a ver es cómo Pablo presenta algunas objeciones y rápidamente va a responder a esas objeciones, porque va a preguntar al judío y va a contestar como judío ante esas preguntas. Pablo ya ha declarado hasta este punto de la carta que el judío no puede ser salvo por la circuncisión. Ya le ha dicho a los judíos que la circuncisión no es una garantía. Ya le ha dicho a los judíos hasta este punto que ellos pueden ser descendientes de Abraham y a la par no tener fe para la salvación. Y ha dicho lo opuesto, que un gentil puede no estar circuncidado y a la par tener fe para la salvación. Entonces, prácticamente lo que Pablo ha venido haciendo es destruir ese sentido de falsa seguridad que el judío está teniendo de su entendimiento de la circuncisión. Ahora déjenme antes de leer el pasaje. Advierto que este es uno de los pasajes más difíciles de entender de la epístola a los romanos, si no es que el más difícil. Hay una serie de eruditos bíblicos, de especialistas en la epístola a los romanos, que advierten que este es como un trabalenguas. Y son de esos pasajes o son de estas citas que si un predicador fuera a decidir qué porción de Romanos predicar, posiblemente muchos de nosotros como predicadores tomaríamos la decisión de no predicar este pasaje, porque tiene unas peculiaridades que lo hacen difícil de entender, por ende difícil de explicar. Vuelvo a decirlo, una de las bendiciones de la predicación expositiva es que te permite no brincar el pasaje. Y si termino en el capítulo 2, entonces la lógica me dice que tengo que empezar en el capítulo 3. Entonces vamos a leer estos versos. Estos pasajes difíciles que hay en las Escrituras nos humillan. Lo voy a volver a decir. Estos pasajes difíciles que hay en las Escrituras nos humillan como lectores, porque como lectores tú puedes pasar por este pasaje y decir, ¿qué quiso decir Pablo? Y está bien. Y nos humillan como predicadores porque nos hacen reconocer que seguimos teniendo no todo el entendimiento completamente afilado como quisiéramos para poder rápidamente estructurar un mensaje o pensar rápidamente en las implicaciones que el pasaje tiene. Entonces este es un pasaje que debe desafiar nuestra reflexión, tanto la del predicador como la del oyente, y nos hace entender que no importa cuánto tiempo tienes como un oyente expositivo, no importa cuánto tiempo yo tengo como un predicador expositivo, tanto yo como tú seguimos necesitando la iluminación del Espíritu Santo y seguimos necesitando depender del Espíritu Santo para un buen entendimiento de las Escrituras. Dice Pablo en el verso 1, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien?
la condenación de los tales es justa. Observa esa última expresión del verso 8, la condenación de los tales es justa. Y bueno, yo creo que nos ha quedado clara la idea hasta este capítulo de que Dios es un juez justo, como ya el capítulo 2 lo ha dicho. Un día emitirá un juicio definitivo sobre nosotros, sobre todos. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo y creo que este verso 8 nos permite entender que cada día que pasa, el hecho de que tanto creyentes como no creyentes hayamos de estar delante del Señor para rendir cuentas es más cercano. En este pasaje en específico, Pablo está hablando de este grupo que está literalmente burlándose de la palabra de Dios, literalmente burlándose de la veracidad de Dios, burlándose de la fidelidad de Dios. Y entonces, cuando Pablo está declarando que ellos van a ser juzgados bajo la justicia de Dios, él termina como poniendo la cereza en el pastel y diciendo, y la condenación de tales será justa. O sea, no habrá manera de cómo ellos puedan justificarse o autojustificarse delante de un juez justo. Así que Pablo va a enfatizar en estos versos la incredulidad, por un lado la incredulidad de los judíos, pero también va a hablar de algo que los judíos están reclamando en este pasaje de una manera inapropiada, de una manera torcida, de una manera no entendible, porque los judíos van a reclamar la inmunidad del juicio divino. Ellos van a reclamar un sentido de inmunidad del juicio divino. Dios no puede juzgarlos a ellos porque ellos son el pueblo santo, ¿lo ven? Y lo hacen a través de algo que parece piadoso y lo hacen a través de algo que suena bien, pero cuando lo entiendes, reconoces que esto no puede ser así. Ellos están delante del Señor reclamando inmunidad del juicio divino sobre la extraña base de la fidelidad de Dios. En otras palabras, lo que ellos están queriendo decir en esta diatriba que Pablo está estructurando es, Dios no puede juzgarnos porque somos su nación santa y Él va a mantener su fidelidad a su pacto. Eso suena bien si no lo entiendes bien, pero cuando lo entiendes bien es totalmente opuesto a lo que ha sucedido en la historia de la nación y que claramente el Antiguo Testamento nos da una idea clara de ella. Entonces, déjame lo explico así. Pablo el fariseo y Pablo el cristiano se van a enfrentar en estos versos. Pablo el fariseo, el hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, el hombre que sabe cómo el judío piensa, el hombre que sabe cómo el entendimiento del pacto, el entendimiento de la circuncisión, de la ley, le ha dado este orgullo, esta jactancia o esta falsa seguridad al judío. Pero ahora está Pablo el cristiano, el que ha sido humillado en su carne para que la gloria sea únicamente de Cristo. Van a enfrentarse en estos pasajes. Como ya he mencionado en los últimos mensajes, Pablo comienza a provocar los celos de los judíos desde muy temprano en este pasaje, pero tendremos que esperar hasta el capítulo 9, 10 y 11 para ver cómo Pablo va a tratar el entendimiento falso de los judíos a la luz del Evangelio. Por cierto, Pablo ha introducido una declaración que debió haber sido desgarradora. Algunos judíos, esto es la conclusión del capítulo 2, algunos judíos no son realmente judíos y algunos gentiles pueden llegar a ser verdaderos judíos sin ser circuncidados. ¿Cuál es la razón? La razón es que Dios está salvando por medio de su justicia y de su gracia y está salvando tanto a judíos que fueron circuncidados al octavo día como a gentiles o incircuncisos que no han tenido el símbolo o la señal visual del pacto y los está uniendo en un solo cuerpo, en una sola iglesia, y eso es lo que hemos llamado la universalidad del Evangelio. Es decir, que no importa si eres judío o gentil, el Señor está salvando a su pueblo a través del mensaje del Evangelio. Entonces lo voy a estructurar de la siguiente manera. Hay tres objeciones
Hay tres cosas que se están objetando, para lo cual hay una respuesta, y eso nos va a permitir entender la diatriba que está en estos primeros 8 versos. Número 1, no hay ninguna ventaja de ser judío. Bueno, eso es lo que dice el capítulo 3, verso 1 y 2. La pregunta sería, ¿qué ventaja tiene el judío? La respuesta rápida de Pablo está allí mismo. ¿Cuál es la ventaja del judío? Es una ventaja grande, dice Pablo, en todo sentido. Y eso sepultaría a cualquiera. Eso sepultaría a cualquiera. Sin embargo, yo tengo que ir en el contexto del pasaje y ustedes se darán cuenta de algo. ¿Cuál es la ventaja del judío? Bueno, Pablo contesta con un sí en el verso 2, cuando dice que en primer lugar los judíos tienen los oráculos de Dios. Y por otro lado, Pablo contesta con un no en el verso 9. Eso es el primer verso del mensaje que viene. En el verso 9, Pablo señala que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? Por un lado, toda, porque se les confió los oráculos de Dios. Por otro lado, ninguna, porque tanto judíos como gentiles todos están bajo el poder o bajo el peso del pecado. En otras palabras, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios si no vienen por gracia, por medio de la fe, a la salvación. Pero entonces la respuesta para este mensaje, antes de llegar al verso 9, es que la ventaja de los judíos es grande. Observe que la razón por la que la ventaja de los judíos es grande, primero, dice Pablo, o en primer lugar, es la palabra protón en griego, es porque se les dio primero la palabra de Dios. La expresión oráculos de Dios, dentro del contexto o del canon bíblico, bien puede traducirse como la palabra de Dios, aunque otras culturas y otras religiones pueden utilizarlo para hablar de revelaciones, de visiones que gente tiene y después va y comunica al pueblo lo que ellos creen que fue un oráculo de Dios, un mensaje enviado a través de un brujo, a través de alguien que soñó, a través de un visionario. Y bueno, el término oráculos de Dios ha sido muy tergiversado de cultura en cultura, pero específicamente cuando el término los oráculos de Dios es presentado en el testimonio interno de las Escrituras, lo que eso significa es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué sentido los judíos tienen ventaja? Dice Pablo, primeramente, porque se les dio la palabra de Dios. Eso distinguió a la nación de Israel del resto de las naciones que vivían alrededor de ellos. Ellos tuvieron la ley de Dios, ellos tuvieron el Pentateuco, ellos tuvieron los libros históricos, ellos tuvieron los libros proféticos. De tal manera que cuando Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios, a lo que Pablo se está refiriendo con Timoteo, no es lo que tú y yo conocemos como la Biblia el día de hoy. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento o el canon del Nuevo Testamento apenas se está formando. Apenas hay cartas circulando de iglesia en iglesia, es decir, las iglesias cristianas no tienen compaginado Mateo a Apocalipsis como tú y yo lo tenemos. Entonces, ¿qué es la escritura para Pablo? Bueno, la escritura para Pablo es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando Jesús mismo citaba la escritura, él no está citando Apocalipsis, él no está citando Romanos, él no está citando Corintios, porque todo eso no ha sido escrito. ¿Qué porción de las escrituras está citando Jesús? El Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice que los judíos tienen una gran ventaja porque han recibido los oráculos de Dios, es esto. Tienen una gran ventaja que las naciones vecinas no han tenido. El Señor se comunicó a ustedes. Como dice Hebreos capítulo 1, que Dios ha hablado a nuestros padres por los profetas y comienza a hablar lo que la Biblia misma ha comunicado para ellas.
Entonces debemos pensar en términos de las ventajas del judío sobre el gentil. A diferencia del gentil, el judío tenía los oráculos de Dios. Y entonces simplemente debemos reconocer algo. A diferencia de la persona que tú y yo conocemos, que no ama a Dios, que pudiéramos calificar como un impío o como alguien que está en impiedad, ¿qué ventaja tenemos tú y yo frente a esa persona el día de hoy? ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, resulta que nunca habíamos estado interesados por la palabra, nunca habíamos posiblemente leído la Biblia completa, pero entonces nacimos de nuevo y no solamente recibimos un nuevo nombre, no solamente recibimos la salvación por gracia, sino que una de las bendiciones que la salvación personal otorgó a tu vida es un amor por las Escrituras. Somos el pueblo de la palabra. Históricamente, la cristiandad se ha identificado por ser el pueblo del libro negro o del libro sagrado o de la Biblia, como lo quieran decir. Entonces, no distamos mucho en la ventaja que los judíos tuvieron frente a las comunidades o a las naciones gentiles, en el sentido de que tenemos un mensaje y se supone que hemos entendido el mensaje de la salvación por gracia, comunicado a través de hombres fieles a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Puedes ir a cualquier siglo de la historia de la iglesia, vas a encontrar que en cualquier siglo de la historia de la iglesia hubo hombres fieles que comunicaron la verdad, a veces en pequeñas parroquias, a veces en grandes catedrales, a veces en el desierto, a veces en la selva, a veces en lugares inhóspitos o a veces en grandes ciudades, pero te das cuenta que lo que hizo que ese mensaje siguiera estando en la vida de muchas personas fue una comunicación fiel de ese mensaje. Esto, hermanos, debe llamar nuestra atención, porque si Pablo está diciendo a los judíos que ellos tuvieron una tremenda ventaja sobre los gentiles porque conocían la palabra de Dios, entonces eso debe llamar nuestra atención a la tremenda ventaja que nosotros tenemos sobre aquellas personas que no han escuchado del Señor. Piensa por un momento en el peligro de confesar de labios sin tener un cambio real en el corazón. Porque posiblemente eso es lo que nos puede llevar a una condición como las que los judíos estuvieron. Yo les he platicado esta historia allá hace unos años. Este niño hoy debe de ser un hombre adulto, posiblemente sea un padre. Pero hace unos años yo conocí al hijo de un pastor. Ese pastor servía en una denominación conocida en el país. El niño tendría algunos 5 o 6 años y esta era la medalla de oro que su padre hacía que portara a su hijo, ¿no? Él vino, se puso delante de mí y entonces el padre le dijo, dile por favor aquí al hermano ya ni me acuerdo, pero eran como 30 cosas de la declaración de fe de nuestra iglesia. Y el niño comenzó número 1, creemos en esto, número 2, y luego cuando terminó yo dije, ay, qué bueno que ya acabó. Pero entonces dijo, ahora las enseñanzas prácticas de la iglesia, y comenzó a decir las enseñanzas prácticas de la iglesia. Bueno, eso sorprende cuando es un niño pequeño, ¿verdad? Sorprende su mentalidad, su mente, su memoria. A lo largo de la vida te das cuenta que nosotros podemos tener conceptos y cosas metidas en nuestra cabeza que ni entendemos y que ni vivimos, y que si tú le dices a ese niño, bueno, ahora ya me dijiste lo que hombres interpretaron de las Escrituras, ahora dime lo que las Escrituras es. Pero eso es diferente. Es como aquella broma que contaba ese predicador al que invitaron a predicar a una reunión, lo tuvieron parado 1 hora y media mientras cantaban. Y entonces cuando él iba subiendo al púlpito, él le dijo a los músicos, yo ya estuve parado con ustedes, ahora ustedes se quedan parados conmigo. Y cuando él se acerca al púlpito, entonces este predicador dice, hermanos, les invito por favor a que abran la Biblia en el libro del profeta Ezequías. Y luego este predicador les dice,
¿Tienen el libro, hermanos? Amén, amén. Bueno, usted sabe que no hay un libro que se llame Ezequías, hay uno que se le parece que se llame Ezequiel. Entonces tú puedes tener la doctrina que quieras, tú puedes tener los credos que quieras, tú puedes tener un montón de cosas, que no estoy diciendo que sea malo, hermano, no me malinterprete. El punto es que a veces nos jactamos de cosas que no nos deberían producir jactancia, porque realmente, incluso yo puedo tener y repetir pasajes bíblicos que no estoy viviendo. El predicador J. Vernon McGee dice, ahora bien, creo que esta es la misma pregunta que escuchamos hoy. Lo entiendo porque el evangelio que predico dice que ser miembro de una iglesia no beneficia la salvación, que cualquier rito o ritual que se siga carece de un sentido para la salvación. Dios ha encerrado al mundo en una cruz. Dios ha encerrado al mundo en una cruz. ¿Por qué esta ventaja que los judíos tuvieron fue invalidada? ¿Por qué la ventaja que nosotros podemos tener puede ser invalidada? Bueno, la ventaja fue invalidada porque no hubo obediencia. Tuvieron una tremenda ventaja, pero no obedecieron la palabra de Dios. No obedecieron lo que Dios dijo para ellos. Y lo mismo sucede o puede suceder para nosotros. Tenemos una tremenda ventaja de poder ser edificados por la palabra de Dios, por la sana doctrina, por buena enseñanza, por una buena confesión. Pero podemos escuchar todo eso y después irnos a casa y no obedecerlo. Entonces no es suficiente que tengas la ventaja si tú no vas a obedecer la ventaja que tienes. Usted sabe que en los últimos meses el Señor me ha estado dando el ministerio de la, ¿cómo le voy a llamar a esto? El ministerio de la recomendación de iglesias. Y entonces en la semana me habla una persona de un estado de la República y me pide una recomendación para una iglesia a 200 kilómetros de donde él vive. Y yo lo primero que le digo es, pues si tú estás más cerca que yo estoy a casi 500, tú estás a 200. ¿Por qué no puedes recomendar una iglesia en esa localidad para alguien de tu propia iglesia que se está mudando? Y me dices que no conozco una iglesia que yo pudiera recomendar en ese lugar. Entonces yo le digo, mira, yo tampoco, porque yo he estado allí predicando, pero no he estado predicando en una iglesia. He predicado en eventos donde me han invitado un par de iglesias que han organizado, pero no he estado en una iglesia local. Yo tampoco, pero tengo a un amigo al que le puedo hacer una llamada y pedirle que me recomiende una iglesia. Entonces yo tomo el WhatsApp, le mando un mensaje a este joven, le digo, mira, así, y pues quisiera que me recomendaras una. Y me dejó en visto como unas 30 horas. Y yo dije, bueno, o no me quiere recomendar, o no vio el mensaje. Y pues como no soy sentido, entonces le vuelvo a escribir a las 30 horas después y le digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, bien, con mucha pena. ¿Por qué? Le digo, es que su pregunta me puso a pensar. No tengo una iglesia que recomendarle y es mi ciudad. Y yo me rasco la cabeza porque yo lo veo que va a una iglesia. Entonces a veces nos sentimos seguros de cosas que no deberíamos sentirnos seguros. A veces nos jactamos de cosas que no nos deberíamos jactar. Y este fue claramente el problema de Israel. Ellos se jactaron de tener la ley, pero no obedecían la ley. Aquí Pablo menciona uno de los beneficios que ellos tuvieron, los oráculos de Dios o la palabra de Dios. Pero Pablo va a terminar la lista de beneficios en el capítulo 9, versos 4 y 5, cuando Pablo va a agregar que no solamente tuvieron los oráculos de Dios, ellos tuvieron la adopción, ellos tuvieron la gloria del pacto, ellos tuvieron la promulgación de la ley, ellos tuvieron el culto y las promesas, ellos tuvieron a los patriarcas, y Pablo remata al decir, y de ellos según la carne vino Cristo, quien es bendito por los siglos. Hermanos, tuvieron unas ventajas increíbles, maravillosas, pero no los aprovecharon por su desobediencia. Así que la verdad de esta objeción, creo yo, es que a quien se le confía mucho, mucho se le demandará.
A quien se le confía mucho, mucho se le demandará. Yo no sé si estás entendiendo lo que trato de decir, pero el día de hoy pareciera ser que hay un menosprecio por muchas cosas que para un verdadero creyente deben de ser valoradas. Hay un menosprecio a leer las Escrituras. Recién alguien me acaba de contar algo. No es un seguidor del Señor. En algún momento creció en la periferia de la vida de una iglesia, pero resulta que está hablando de otra iglesia y dice, allí no predican. Abren la Biblia, leen algo y después conversan lo que quieran. Yo dije, bueno, pues por lo menos tiene más discernimiento que los 300, 400 que se sientan todos los días y que creen que están recibiendo la palabra de Dios. Pero nuevamente yo me rasco la cabeza. O sea, si esta persona que no sigue al Señor puede discernir que les están jugando el dedo en la boca, mi pregunta es, ¿por qué los otros 300, 400 no pueden saber que hay veneno en la olla de la que están comiendo todos los días? Entonces, ¿qué ventaja tenía el judío? Había recibido todo eso que ya dijimos, y eso nos debe hacer temblar. A quien mucho se le confía, mucho se le demandará. Mira lo que dice la Escritura en Juan 5, 39, 40. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. O sea, se escucha muy bien decir, sí tenemos esto de parte de Dios, pero a la hora de rendir nuestro orgullo, a la hora de rendir nuestras armas ante el Rey del Universo, estamos diciendo, sí, suena bien, tenemos la teoría, pero no queremos la práctica. Hebreos 4, 2, 3, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nuevamente el autor de Hebreos nos señala de un grupo que escuchó la palabra de Dios, pero que no acompañó su escuchar de la palabra con fe. Entonces, ¿qué ventaja tuvo el judío en ese sentido sobre el gentil? Tuvo mucha, porque tuvo la palabra de Dios, tuvo los oráculos de Dios, tuvieron la bendición de ser cobijados por la palabra. El problema fue que no la obedecieron. A veces yo escucho, yo platico con gente y a veces gente se jacta de cosas que yo digo, pues no se debería de jactar. Y vamos a usar nuestro ejemplo para no dañar la sensibilidad de ninguno. Es como el que sale de aquí y dice, wow, ahí sí nos predican expositivamente, ahí sí nos están predicando la Biblia porque el pastor va verso por verso, pero entonces usted cruza esta puerta y vive como quiera. No me haga esa promoción. No nos haga esa promoción, porque usted mismo está invalidando. Yo puedo jactarme de tener sana doctrina, pero resulta que aplico muy mal la sana doctrina. Yo puedo jactarme de predicar expositivamente, pero resulta que el día domingo por la tarde yo desobedezco lo que predico. Es lo mismo que está pasando con el pueblo aquí. Se está jactando de algo de lo que no debería jactarse porque no lo está viviendo. No lo está viviendo. Entonces esta objeción claramente ataca la posición del pueblo de Dios. Porque muchos podemos llegar a tener una identidad externa sin la realidad interna. Puedes tener la identidad externa, el judío tenía la identidad externa, circuncidados al 8º día, bajo el pacto, bajo la ley, pero no tenían la realidad interna. Segunda objeción. Dios ha roto su promesa. Versos 3 y 4.
De hecho, los versos 3 al 8 comienzan a complicar un poco el asunto y por eso los versos 1 y 2 no eran tan difíciles como los presenté. Los versos 3 al 8 presentan cierta dificultad. Porque la pregunta que Pablo va a hacer es su infidelidad, es decir, la infidelidad de los judíos. ¿Anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta con una expresión de ningún modo. Una expresión enfática en el original. Pablo la va a usar 10 ocasiones en la epístola. Esta es la primera ocasión en la que Pablo usa la expresión de ningún modo, pero lo va a usar 10 ocasiones en el resto de la epístola. Mira, necesitamos entender algo. Aún las maldiciones que Dios permitió sobre Israel confirmaron que Dios había sido fiel a su pacto. El pacto de Dios incluía bendición si se le obedecía, y ese mismo pacto incluía maldición si se le desobedecía. Deuteronomio 28. Entonces, lo que los judíos habían hecho es decir, Dios es fiel porque nos bendice, pero habían sacado de la ecuación la palabra maldición. Entonces ellos decían más o menos esto: Dios es fiel porque nos bendice, somos malditos por los caldeos, somos maldecidos por los asirios cuando nos llevan cautivos. Pero si tú vas a una lectura del libro de Moisés en Deuteronomio, encontrarás dos cosas. Deuteronomio 28. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces Él te bendecirá. Una serie de bendiciones, termina esa serie de bendiciones, pero si no escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, una serie de maldiciones. Y yo siempre he dicho que si lees la lista y comparas la lista, hay más maldiciones que bendiciones. Luego allí en el capítulo 30 de Deuteronomio, tan solo transitas 2 capítulos, aunque la Biblia no fue escrita así, pero por cuestión didáctica tenemos capítulos y versículos. Llegas al capítulo 30 y entonces el Señor está diciendo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y nuevamente el condicionante es si me obedeces o si me desobedeces en un pacto que es condicional. Ya hemos explicado esto en la historia de la redención. El pacto que Dios está haciendo con Israel es condicional. ¿Cuál era la condición? Obediencia. Los judíos entonces habían hecho algo como esto. Habían tomado unas tijeras y habían escuchado la expresión, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, te voy a bendecir. Cortaron. Y dejaron por fuera la idea, si no escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, te voy a maldecir. Entonces ellos estaban viviendo creyendo que la fidelidad de Dios era una expresión de inmunidad. De inmunidad. Es decir, Dios solo nos va a bendecir. Porque la fidelidad de Dios consiste en eso, en solo bendecirnos. Y yo creo que hay muchos judíos el día de hoy entre nosotros. O sea, asumimos que la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas es que siempre nos vaya bien. Pero el día que nos va mal, andamos bien confundidos. Mi hermano, el día que te va bien, Dios es fiel. Y el día que no te va tan bien, Dios sigue siendo fiel. Ese no es el problema. Esa no es la cosa que está en discusión. Entonces, Pablo anticipa en esta expresión que los judíos no van a estar de acuerdo con la pregunta que él acaba de hacer, porque el objetivo en sí mismo no era el pacto, el objetivo era el nombre y la gloria de Dios en su fidelidad. El nombre y la gloria de Dios tenía que ser dado a conocer al resto de las naciones y Dios lo había hecho de una manera clara. D.L. Moore, uno de los comentaristas que sigo en la epístola, dice lo siguiente: la tendencia dominante fue la de reafirmar el sentido positivo de la justicia de Dios y verlo como el fundamento constante para la esperanza de Dios. En otro sentido, o en otras palabras, lo que Israel quería era el sentido positivo del pacto, el cual era igual a bendición.
Entonces lo que Pablo va a contestar es que la respuesta incrédula no invalida la fidelidad de Dios. Israel, tú puedes ser incrédulo frente a mí, pero yo voy a seguir siendo fiel. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si Dios fuera infiel, un caso hipotético, si Dios fuera infiel, eso sería ir frente a uno o contra uno de los atributos más maravillosos que la Biblia nos da acerca de Dios. Él es fiel. Dios es fiel, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo somos? Infieles. A veces somos fieles y otras veces somos infieles. Todos somos fieles el 31 de enero a las 11:55. Todos decimos, Señor, este año que sigue sí voy a ser el gigante espiritual que nunca he sido. Pero para el 1 de enero a las 12 resulta que le andas tirando a la estatura de Zaqueo. Yo puedo estar en una reunión y gozarme y adorar al Señor y decir, Señor, te voy a ser fiel el resto de mi vida. Pero resulta que salgo y soy infiel en alguna pequeña área de mi vida. Así es el hombre, por su propia pecaminosidad. Pero Dios es fiel. Y eso es lo que Pablo está tratando de compartir aquí con los judíos. Observa que a lo largo de la historia de la nación en el Antiguo Testamento, Dios permitió percances, Dios permitió situaciones para corregir, Dios permitió situaciones para disciplinar a su pueblo, pero seguía comprometido con los suyos. Mira cómo lo dice en Romanos 9, 6, 7. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Observa cómo en estos pasajes la fe y la fidelidad están realmente ligadas. Por un lado tenemos la fidelidad de Dios y por otro lado tenemos la infidelidad del pueblo judío. Ellos ya han fracasado en obedecer la ley y ahora están fallando en reconocer el propósito revelado de Dios. Te bendeciré si me obedeces, te maldeciré si no me obedeces. Y sin embargo, en el capítulo 4, Romanos 3:4, cuando vemos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, nosotros podemos reconocer que incluso si el ser humano se arrepiente y vuelve a Dios, Dios mismo puede restaurarlo. Ahora vean esta declaración, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, pues ya empecé por ahí, vamos otra vez al ejemplo. Es como cuando Dios te bendice o cuando Dios te sana de algo o cuando Dios te libra de algo o cuando Dios hace algo portentoso a tu vida. ¿Cómo es tu oración en ese momento? Yo no voy a hablar de la tuya, yo voy a hablar de la mía. Es una oración bien hipócrita. Te serviré el resto de mi vida, Señor. Domingo 11 de la mañana, estoy dormido en la cama. ¿De veras eso es el resto de tu vida? ¿De veras esa gran obra de Dios merece ese gran acto de nuestra gratitud? Y nosotros caminamos más o menos de la forma como el pueblo de Israel caminó, con una falsedad en cuanto a la fidelidad y la gracia de Dios. Pero yo creo que esta declaración es tan portentosa acerca de Dios, acerca de su centralidad, acerca de su supremacía sobre todas sus criaturas. Sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Bueno, analiza, examina qué tanto de lo que tú has dicho, qué tanto de lo que yo he dicho realmente es una realidad. Cantamos un montón de cosas que no son ciertas, ¿no? Sin hacer promoción a ningún canto, sin hacer promoción a ningún himno, pero a lo mejor puedes cantar temprano, yo te buscaré, Señor. Sí, pero si te levantas a las 10 de la mañana todos los días, ¿cómo que temprano tú vas a buscar al Señor? ¿Lo ven? Entonces, realmente, no, el pasaje que Pablo está usando aquí para confrontar la religiosidad y la falsedad de los judíos
realmente tiene tantas implicaciones, porque pareciera ser que lo que Pablo quiere llegar es al punto de decir que Dios mismo abrió la puerta a los gentiles mientras Israel estaba en rebelión. La cita de que todo hombre es mentiroso no es una cita de pluma paulina, realmente es una cita del Salmo 116:11. Todo hombre es mentiroso. Bueno, no fue lo que se le ocurrió a Pablo. Bajo inspiración del Espíritu Santo, el salmista lo escribe y Pablo recoge para contrastar esta realidad de la fidelidad de Dios y de la infidelidad nuestra. ¿Cuántas veces te has dicho, bueno, ahora sí voy a orar más, ahora sí voy a evangelizar más, ahora sí voy a servir más, ahora sí voy a hacer más esto, para que a la vuelta de 2 días tú estés o en el mismo lugar donde hiciste tu declaración inicial o estés peor? Mientras nuestra naturaleza es mentir, la de Dios es estar firme y por eso es que Él es veraz. Por lo tanto, debemos reconocerlo a pesar de las consecuencias. Y luego Pablo introduce una cita del Salmo 51:4, ese salmo que leímos mientras cantábamos, que nos recuerda el pecado de David contra Urías y su mujer Betsabé. Y de esa manera, al citar lo que David escribe en el Salmo 51, Pablo busca explicar la naturaleza de Dios y decir que aunque el castigo de Dios es correcto y es justo en el caso de David. Nuevamente enfatizo, el problema con los judíos es que solo vieron la fidelidad de Dios como algo que les favoreciera. Como algo que les favoreciera. Cuando creemos que estamos siendo tratados de maneras injustas, hay que recordar que Dios nunca opera sin un propósito firme. Mira lo que dice Nehemías 9, verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente pero nosotros perversamente. Y alguno dirá, pero eso era el Antiguo Testamento. No, este es un hombre que está entendiendo el pacto de Dios. Este es un hombre que ha saboreado el cautiverio. Este es un hombre que ha regresado con una misión a Jerusalén clara, restaurar los muros, restaurar las puertas. Y en medio de ver cómo es que el pacto fue violentado por toda una nación, entonces él puede decir, realmente nuestro Dios es grande, es poderoso, es temible, ha guardado su pacto y ha guardado su misericordia. Tan fue fiel Dios a su pacto que cuando envió cautivo a la nación de Judá o al reino del sur, a Babilonia, no solamente ellos fueron bajo disciplina del Señor a Babilonia, sino que proféticamente les dijo que estarían allí cautivos 70 años. Y cuando los 70 años se cumplieron, entonces la Biblia dice que Dios despertó el corazón del rey Ciro para permitir que los judíos regresaran de su cautiverio a Jerusalén. Les dio toda la plata, les dio toda la madera, les dio todos los permisos para que ellos regresaran como peregrinos a su tierra y tomaran posesión de ella. ¿Cuándo fue eso? En el tiempo de Dios. Ni un año más, ni un año menos. 70 años, punto final de la disciplina o el castigo del Señor sobre Judá. Y Nehemías ha entendido eso, por eso es que él puede decir, tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente.
Así que Nehemías está gozando de un Dios que totalmente es digno de confianza. Y eso debe causar gran seguridad a nuestras vidas, porque en un mundo incierto podemos estar plenamente seguros en el Señor y en sus propósitos para nuestras vidas. Mira cómo Pablo toma esta misma idea y se lo dice a Timoteo en el 2:11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. ¿Cuál es el cambio que hay aquí entre un pacto en el Antiguo Testamento que es condicional a obediencia y un pacto en el Nuevo Testamento? Bueno, que el pacto aquí se presenta como algo incondicional. Si somos infieles, Él permanece fiel. A ver, yo voy a hacer una pregunta para que tú puedas reconocer eso. ¿Hay alguna posibilidad de que tú y yo seamos infieles en nuestro peregrinar cristiano? Ese es el momento mejor del servicio para que todos gritaran amén. Porque lo más seguro es que yo voy a ser infiel y lo más seguro es que tú vas a ser infiel al Señor en algún momento de la vida. No es nuestro estándar, escúcheme bien esto, no estoy diciendo salga de aquí, sea infiel, todo. No. No opera así, no es nuestro estándar. Pero en algún momento vamos a fallar. De pensamiento, de palabra, de obra, porque dijimos algo, porque prometimos algo, o porque vemos la oportunidad. Vamos, pero Él es fiel. Entonces, la verdad de esta objeción es que los humanos son responsables de su pecado. Todo ser humano es responsable de su pecado. Esta objeción que los judíos pueden presentar a Pablo ataca la promesa de Dios. La primera objeción atacaba al pueblo de Dios. Esta segunda objeción ataca a la promesa de Dios de mantenerse en fidelidad. El pueblo de Israel experimentó la disciplina del Señor siendo enviados al cautiverio y aún con ello Dios cumplió su promesa. Por lo que es una necedad suponer que el Señor no puede salir vencedor aún mostrando su juicio. O sea, aún cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia, aún cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia y permaneció ahí 70 años, Dios fue fiel a su pacto. ¿Por qué fue fiel a su pacto? Porque esta nación no obedeció a Dios, desobedeció, entonces fue llevada al cautiverio bajo disciplina, bajo castigo del Señor. Todavía el Señor en su benevolencia y en su misericordia dice va a ser por 70, no puso ahí va a ser por 1000, no dijo va a ser por toda la vida, no, 70 años. Piensa en eso. Los niños que llegaron a Babilonia cautivos salieron más o menos a los 75, a los 76, a los 80 años. Los que llegaron en plena juventud o un poquito entrando a la adultez, posiblemente regresaron después de los 100 años o un poquito menos. Pero ellos tenían una claridad después de regresar de Babilonia y es Dios es fiel a su pacto. ¿Cómo lo aprendieron? Lamentablemente lo aprendieron por experiencia y no por obediencia, más o menos de la misma manera como nosotros aprendemos. Amén. O sea, quisiéramos aprender por obediencia, pero resulta que en mi carne yo termino aprendiendo por experiencia, porque la regué, entonces aprendo que lo que la Biblia decía sí era verdad. Pero el estándar no es que aprendas por experiencia, el estándar es que aprendamos por obediencia. Así que estamos delante de un juez justo. Este es un juez justo. Este es un Dios que juzga. Este es un Dios que tiene ira, como hemos dicho. Por lo tanto, no deberíamos racionalizar, no deberíamos autojustificar o minimizar mi pecado o la culpa, o incluso no deberíamos ocultar algo de gravedad frente a este Dios que es juez justo. Me encanta la expresión de Elí cuando le pregunta a Samuel qué fue lo que Dios le dijo y primero Samuel no quiere decirle porque tiene que ver con él y su familia, pero finalmente le dice,
bajo la convicción de Dios sobre su vida. Y entonces esta frase célebre de Lee, el Señor haga lo que bien le parezca. Eso significa que Él es un juez justo. El Señor haga lo que bien le parezca. Yo creo que necesitamos creer que Dios nos brinda toda la ayuda necesaria para que podamos perseverar, pero a la par hemos de reconocer igualmente nuestro compromiso y nuestra dedicación a la causa de Cristo. Finalmente lleguemos a la tercera objeción, versos 5 al 8, donde Pablo está diciendo: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Bueno, la tercera objeción es que Dios es injusto al castigar a Israel. La pregunta que Pablo hace aquí es, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y aquí aparece el segundo, de ningún modo, de la carta. ¿Es injusto el Dios que expresa su ira? Bueno, nuevamente, el problema con el día de hoy es que presentamos a un Dios sin ira. El problema con el día de hoy es que el evangelio de nuestros días es un evangelio que se presenta sin la ira de Dios. Y eso es algo falso, porque, bueno, ya lo hemos dicho, la epístola a los romanos es una epístola que una y otra vez habla de la ira de Dios, así como habla de la fe, como habla de la salvación, como habla de tantas bendiciones. Así que aquí el trabalenguas más o menos tiene que ver, versos 5 y 6, Pablo presenta que esto es un argumento humano, es decir, en otras palabras, que está hablando como un humano. Cuando pensamos que Dios es glorificado en nuestra pecaminosidad, vamos a llegar a la idea incorrecta de que hay que pecar hasta que la gracia abunde. Esa es una idea equivocada. Yo no tengo que pecar más para tener una idea de que la gracia de Dios está abundando. Ya la gracia de Dios ha abundado. Entonces tú tienes a esta persona que está imaginándose que es un creyente, que está pecando y que cada vez que está pecando él tiene la justificación. Bueno, Dios me ama, no me quemé, no se abrió la tierra para tragarme, le voy a seguir dando vuelo a la hilacha porque la gracia de Dios es mucha. Y luego resulta que vienes el domingo a la iglesia y estamos cantando su gracia es mayor. Y tú dices, este es mi himno. ¿Y por qué no te agarras santo, 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 que eleva la santidad de Dios? ¿Por qué no? Porque hemos reducido nuestros estándares. Mi hermano, tú no tienes que pecar más para entender que la gracia de Dios es sorprendente. El lugar donde esa expresión de Pablo, que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó más. El mejor lugar donde eso se expresó no es cuando tú pecas, no es cuando yo peco. El mejor lugar cuando eso se expresó fue en el Gólgota, fue en el Monte Calvario. Ahí el pecado estaba abundando en todo su esplendor porque nuestro Señor lo llevó sobre sí mismo, porque Él estuvo dispuesto a beber la copa de la ira del Señor. El pecado abundó en todo su esplendor, pero la gracia sobreabundó. Y entonces Jesús está diciendo, tetelestai, consumado es. No necesitas pecar más para que la gracia abunde sobre tu vida. Y Pablo lo que está reconociendo es que eso es una verdadera tontería.
una ecuación de alguien que se dice cristiano, pensando que yo le voy a dar vuelo al hilacha, al cabo que la seguridad de mi salvación es plena y yo no tengo que buscar mi santidad. Es un mal entendimiento de lo que verdaderamente es la seguridad en Cristo. Un buen entendimiento de la seguridad en Cristo es, estoy seguro, Cristo me compró, Él me está sosteniendo, Él me está ayudando, yo estoy perseverando porque Él me está sosteniendo. Pero esa santidad no solamente va a buscar la obra interna del Espíritu Santo, sino va a requerir toda mi intencionalidad para vivir agradando al Señor. ¿Cuál es el problema? Que para muchos en el día de hoy no hay lugar en el Evangelio para la ira de Dios. Hemos colocado el amor, hemos colocado el gozo, hemos colocado la paz en el top 3 de lo que es el Evangelio. Hemos sacado a la ira. Este es un Dios sin ira. El Dios que muchos evangélicos proclaman el día de hoy no tiene ira. El Dios que Pablo está comunicando aquí es un Dios con ira. Entonces no sé a quién le quieres creer. Pero la idea del juicio de Dios ha llegado a ser ajena y repugnante para muchas personas. Tristemente para un sector amplio de la cristiandad también el día de hoy. Lo cierto es que Pablo está comunicando, vamos a estar frente a un juicio. Y en ese juicio hay solo dos posibilidades. O Cristo es tu abogado, o Cristo será tu acusador. No hay más. Y qué bendición cuando entonces Juan en la epístola dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. Yo no sé si tú estás seguro esta mañana de que Cristo estaría contigo a tu lado como un abogado delante del juez justo y soberano del universo. Entonces, al Pablo a referirse a un término humano, está hablando como las personas, está expresando su propio pensamiento como los judíos lo estaban haciendo en aquel día. Pero hemos de entender que nuestra injusticia hace destacar la justicia de Dios, por lo que no hay excusa para el pecador ante el Señor. Cuando yo obro injustamente, sí, mi injusticia se va a ver, pero la justicia de Dios es mucho más grande. Cuando yo peco, cuando tú pecas de una manera involuntaria o voluntaria, no lo sé, y después yo voy con Dios en arrepentimiento, su santidad sobresale mi pecaminosidad. Por eso es que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es siempre encontrar deleite en la santidad de Dios. Un gozo, un deleite en la santidad de Dios es la mejor vacuna que yo puedo tener contra mi propio pecado. Versos 7 y 8, Pablo llega a este recurso de decir, no tenemos necesidad de mentir para agradar a Dios. No hay necesidad, hermanos, de mentir para agradar a Dios. Como hombre, podemos escondernos bajo una cadena de razonamientos grotescamente falsos e incluso grotescamente blasfemos frente a Dios, pero no necesitamos hacerlo. No necesitamos hacerlo. Charles Hodge dice, según este razonamiento, cuando seamos peores, tanto mejor. Porque cuanto más perversos seamos, tanto más sobresaliente será la misericordia de Dios con nuestro perdón. Ahora piensa en esto, la pregunta que Pablo se hace aquí. ¿Hagamos males para que vengan bienes? Bueno, se hace aquí un uso evasivo del lenguaje y de la teología, con lo que Pablo va a concluir. La condenación de los tales es justa. No somos llamados a obrar en maldad para que después vengan bienes. El Nuevo Testamento no nos dice, pórtate como quieras, haz lo que quieras. No, el Nuevo Testamento está lleno de mandatos y de instrucciones para nuestras vidas, para todo lo contrario. Deje el impío su camino,
vístete del nuevo hombre, despójate del viejo hombre. Es decir, está elevando nuestra vida en comunión con Cristo, está elevando nuestra posición como padres de familias, está elevando nuestra condición como trabajadores. No está diciendo sé de los peores, te dice todo lo contrario, sé de los mejores, sé un buen representante de Cristo. Entonces la justificación de Dios promueve un comportamiento justo y no anárquico. Que Dios nos haya justificado, que Dios nos esté santificando ahora mismo, debe promover un comportamiento justo y no una vida anárquica, no una vida que hace lo que quiere. Observemos cómo Pablo contrasta aquí la justicia contra la injusticia, la verdad y la bondad de Dios contra las mentiras y las maldades de los hombres. De esta manera, Dios como juez justo del mundo debe castigar el pecado. Debe castigar el pecado. Cuanto más inicuo es el criminal, más justo es el juez. Así que lo que Pablo está reclamando aquí es que estos hombres han jugado con la palabra de Dios. Específicamente, ven dos cosas verdaderas en la palabra de Dios que no pueden conciliar y niegan que puede serlo. ¿Cuáles son esas dos verdades? Bueno, por un lado Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero, y por otro lado Dios es un juez justo que incluso puede juzgar a los judíos y tratarlos como gentiles. ¿Lo ven? Entonces ellos están tratando dos verdades de la palabra de Dios. Dios es fiel, Dios es veraz, y si eso nos bendice, entonces me conviene confiar que esto es así. Pero no me conviene confiar que Dios es justo juez, porque entonces me va a juzgar en su justicia. Y entonces lo que tienes es un mensaje fraccionado, un mensaje cortado, pero no la realidad de lo que verdaderamente la Biblia nos comunica. Y en una sociedad que cuando hace un escrito corta y pega, corta de acá para pegar en su propio documento y luego armar algo, estamos acostumbrados como a hacer eso, cortar y pegar, pero no podemos hacer eso con el Evangelio, porque deformaríamos el Evangelio. Yo no puedo decirme, me quedo con el amor, con la gracia, con el perdón y la misericordia de Dios y voy a dejar a un lado la ira y la justicia de Dios. Eso no es así, no se puede hacer. Entonces la verdad de esta objeción es, Dios es santo y juzgará el pecado del ser humano. Dios es santo y juzgará el pecado del ser humano. Así que esta objeción ataca la pureza de Dios. Si yo quito eso de la ecuación, entonces voy a atacar la pureza de Dios. Así que Pablo debe acentuar la justicia de Dios. Tenemos una tremenda capacidad para racionalizar y justificar el pecado. Pero cuando hacemos eso, fallamos en entender que Dios es un juez justo y que un día va a juzgar mi pecado. Yo puedo esconder mi pecado, yo puedo racionalizar mi pecado, yo puedo autojustificar mi pecado, puedo engañar a otros con eso, sí, a Dios no, porque es un juez justo. Puedes pasar décadas o años burlando a otros y queriendo o intentando burlar a Dios, pero resulta que Dios es un juez justo, tarde o temprano nos juzgará por ello. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego en el verso 15, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿Ven eso? Pablo está consciente de la ley y está consciente de lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Si lo vemos en la pluma de Judas, en el verso 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos
que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Un exceso de gracia llevándonos a una vida de libertinaje en vez de una vida de libertad. ¿Qué quiero cerrar o ir cerrando? Que debemos reconocer que los buenos actos de Dios nunca van a justificar los actos malvados de las personas. Cuando Dios por alguna situación coloca eventos de tal manera que Él libra o nos lleva a estar en alguna situación, eso no significa que Dios está justificando la pecaminosidad. Por ejemplo, cuando en el caso de José, cuando sus hermanos lo venden como un esclavo, y ustedes conocen la historia, Génesis 39 al 50, finalmente en el capítulo 50, muere el padre, y cuando muere el padre, los hermanos de José están temblando. ¿Se acuerdan de eso? Están temblando porque dicen, bueno, ahora es el momento de la venganza de José. Y cuando José sabe o se entera de lo que está pasando, entonces él los toma y él dice, ustedes no se han dado cuenta cómo es que Dios tomó todo esto que para ustedes fue para mal, pero Él lo puso para bien, para librarlos a ustedes, darles cobijo, librar a esta nación y librar a otras muchas naciones. Pero nunca José está diciendo que Dios está justificando la pecaminosidad de sus hermanos. ¿Lo ven? Y eso es así. Debemos reconocer que aun cuando el hombre actúa en maldad, Dios puede obrar en misericordia para nosotros, pero eso no significa que la maldad del hombre está siendo justificada, porque el pecado delante de Dios es pecado aquí en China o en Japón. Los hombres del día de Pablo entonces pervirtieron sus palabras, creyendo que el evangelio era una licencia para pecar, pero no fue así. Y no debería serlo tampoco el día de hoy. Pablo fue acusado o va a ser acusado de ser un antinomiano, de ser una persona que va en contra de la ley o contra la ley de Dios establecida en el Antiguo Testamento. Pero si una epístola te demuestra que Pablo no es un antinomiano, ese es Romanos. Porque una y otra vez va a estar acudiendo a esta carta y va a estar citando la ley y va a estar diciendo por qué la ley es buena y está diciendo aquí que ellos tenían los oráculos de Dios y que esa era su mejor o mayor ventaja primeramente. Pablo nunca negó la ley de Dios en la epístola a los Romanos, pero Pablo entendió la relación apropiada entre la ley y el evangelio. Entonces, el mal jamás promoverá la gloria de Dios. Cuando alguien está diciendo, bueno, vamos portándonos mal, vamos pecando para que la gloria de Dios brille más, no, no es así. El mal nunca promueve la gloria de Dios. Usted nunca va a encontrar si está en el banco y a la hora que usted está en el banco, resulta que entran dos ladrones. Ustedes nunca van a encontrar que cuando sacan la pistola o se ponen la capucha van a decir, para la gloria de Dios. No, pero así, ¿no? Usted no va a encontrar que si usted llega a su casa el domingo a las 5 de la tarde y hay ladrones ahí, ustedes dicen, ¿qué están haciendo? Para la gloria de Dios. Usted no va, es ridículo, es una posición tonta pensar eso. Pero cuando el cristiano está obrando, está caminando en el día a día, está yendo a trabajar, estás dando una clase, estás haciendo lo que tienes que hacer, tu mentalidad es esta, lo hago para la gloria de Dios. Coram Deo, frente a Dios, es que yo estoy haciendo todo esto. La última expresión que he citado acerca de la condenación es una expresión difícil de traducción. Una traducción más clara para nosotros sería el verso 8, terminarlo como diciendo, pero bien merecida tienen la condenación. Es decir, esta gente que se ha burlado de la palabra de Dios, que se ha burlado de su fidelidad, que se ha burlado de su veracidad, bien merecida tienen la condenación. Entonces, hermanos, yo quisiera simplemente terminar y que nuestra reflexión el día de hoy es, piensa en esto, ¿qué ventaja tenemos tú y yo sobre aquellos que no son creyentes? Como Israel tuvo los oráculos de Dios y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tenemos? Mucha. Mucha. Y debemos temblar
ante esa seguridad y debemos temblar ante esa realidad de que cada vez sea yo, sea otro maestro, sea un predicador invitado, sea uno de los maestros locales o predicadores locales, tenemos que entender esto: mientras más palabra recibo, mientras más escritura recibo, mientras más iluminación recibo por parte del Espíritu Santo para entender las Escrituras, mayor es mi responsabilidad de responder a ese mensaje. Señor, oramos en esta hora, que tu palabra sea real para nosotros. Que cuando pensamos en un pasaje como este, donde Pablo claramente arremete contra la condición o la posición de los judíos, pudiéramos ser jueces severos y salir de aquí diciendo: estos judíos que no entendieron, estos judíos que no reconocieron la bendición de los oráculos de Dios. Pero cuando pensamos en la mucha bendición que tenemos de tener 1, 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestra casa, diferentes versiones, ahora diferentes enseñanzas, podemos tener la instrucción de nuestra iglesia local y luego poder leer de otros pastores, escuchar de otros proclamadores, heraldos del evangelio por la influencia que las redes sociales han tenido en este mundo. Señor, realmente nuestras ventajas son únicas, pero pudiéramos actuar al igual que lo hizo Israel, que después de tener todas esas bendiciones y después de tener todas esas ventajas, pudiéramos desobedecer y pudiéramos fallar en cosas que parecieran ridículas para otros o para nosotros. Pero entonces necesitamos acudir a lo que Pablo ha dicho en este mensaje y claramente salir convencidos del versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Señor, ayúdanos realmente a pensar y a reflexionar que lo que tu palabra hoy nos comunica es tu verdad, comunica y anuncia y salvaguarda el evangelio. Porque este Dios justo que un día, ante el cual un día estaremos delante de Él en el tribunal de Cristo, realmente juzgará a creyentes y a incrédulos con justicia. Entonces, Señor, no nos permita ceder a una idea falsa en un evangelio donde tú no tienes ira, porque de hecho tu palabra nos lo recuerda. Eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia. Entonces hoy venimos a ti, acudiendo a tu gracia, a tu favor, a tu perdón y reconociendo también tu justicia. Tienes las maneras perfectas y las formas perfectas de salvaguardar tu evangelio, tu palabra, y darnos a nosotros, brindarnos a nosotros una seguridad única. Así que la gloria y la honra sea para ti el día de hoy, y te damos a ti toda gratitud y todo agradecimiento. En el nombre de Jesús, este día oramos.